Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video de Fembid. Yo soy Cristóbal Abarca y hoy día vamos a hablar un poco de qué son los impuestos. Ya, lo primero, ¿qué es un impuesto? Antes de llegar a la matemática, antes de llegar a lo gráfico, antes de ver cómo se hacen las pruebas, el ejercicio difícil, ¿qué es un impuesto? Un impuesto lo vamos a entender como una intervención al mercado por parte de la autoridad, ¿sí? Por parte de la autoridad, que puede ser, lo más común es que sea el Estado. El Estado interviene cierto mercado con el fin de disminuir la cantidad que se consume en ese mercado, ¿sí? Entonces, un impuesto lo que hace es justamente esto, quitarnos o sacarnos del precio y cantidad de equilibrio, sacarnos de ese equilibrio que ya hemos aprendido a lo largo del semestre, sacarnos de ese equilibrio y para luego llevarnos a una cantidad menor y ahí vamos a ver qué es lo que pasa además con los precios, que se genera cierta brecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es un impuesto? Es una intervención del Estado en un mercado. Entonces, ¿por qué el Estado, por ejemplo, tendría la razón de poner un impuesto? ¿Por qué pondría un impuesto? ¿De dónde sale esto de poner un impuesto? Como ya dije antes, el Estado lo que quiere es disminuir la cantidad que se consume de un bien en cierto mercado, ¿sí? Disminuir la cantidad. Entonces, este impuesto podemos entender que tiene dos fines. Un fin va a ser este mismo que hemos estado hablando todo el rato, que es el fin de bajar la cantidad que se consume en un mercado, por ejemplo, producto de que este mercado o este bien genera ciertos efectos nocivos a otras personas o a esas mismas personas que lo consumen, ¿sí? Si es que este efecto nocivo va para terceras personas, si va para terceras personas, vamos a llamar que este impuesto podría ser el caso que sea un impuesto que corrige externalidades, ¿sí? Entonces, un impuesto va a tener primero este fin, que puede ser bajar la cantidad porque yo veo que este bien hace un daño para la sociedad o para la economía. Y a estos daños le llamamos externalidades, negativas en este caso. Si es que la externalidad, por ejemplo, fuera positiva, lo que tenderíamos a hacer sería subsidiar este bien para que se consuma un poco más. Ahora estamos en el caso contrario, ¿sí? Entonces, un impuesto puede tener este fin, que llamamos un fin corrector de externalidades, ¿sí? Pero puede también tener otro fin, pues, que es súper plausible también y es súper entendible. Que no sé si ustedes lo piensan así, ojalá que sí, pero el Estado necesita plata o necesita ingresos, ¿sí? Y esos ingresos los obtiene a partir de impuestos. Entonces, otro fin para los impuestos es un fin recaudatorio, ¿sí? Que juntan plata a partir de poner impuestos en cierto mercado, juntan dinero. Entonces, para después ir entendiendo bien estos ejercicios de impuestos, vamos a ver que generan ciertas consecuencias, ciertos efectos en la economía y en el mercado específico. Entonces, ¿cuál van a ser? Al menos dos de estos efectos van a ser una disminución en la cantidad que se consume en equilibrio, que fue lo primero que les dije, y segundo, va a ser que va a existir una recaudación fiscal asociada a este impuesto, porque el Estado necesita juntar dinero, ¿sí? Además de estos dos efectos, la disminución en la cantidad que se consume y la existencia de juntar plata o la recaudación fiscal, que todo esto después lo vamos a ver en el gráfico, hay dos consecuencias más importantes que tenemos que tocar, ¿sí? Dos consecuencias importantes. Una consecuencia es la probable, porque no siempre se puede dar, existen ciertas excepciones, pero este es el caso más común, existe la probable pérdida de eficiencia en este mercado, ¿sí? Por el hecho de poner un impuesto va a existir una pérdida de eficiencia asociada, ya que yo me estoy saliendo del equilibrio del mercado. Dado que ahora se van a consumir menos unidades del bien, ahora va a existir una pérdida de eficiencia, dado que hay unidades que no se están transando, ¿sí? Entonces, esa es una tercera consecuencia, la pérdida de eficiencia, ¿sí? Y por último, otro efecto asociado a la imposición de un impuesto, ¿sí? Va a ser la disminución de los excedentes de ambos agentes en la economía. Como sabemos, como ya hemos estudiado y espero hayan estudiado en este ramo, existe lo que se llama excedente del consumidor y excedente del productor. Estos excedentes, producto del impuesto, van a disminuir, ¿sí? Van a disminuir, en el caso más genérico.
Entonces va a haber una cuarta consecuencia, que es la disminución de los excedentes en este mercado. Entonces lo que vamos a hacer, súper simple, después de esta contextualización, vamos a ver cómo se traduce esto en un ejercicio matemático que va a plantearnos y a mostrarnos todas estas consecuencias que hemos estado hablando. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar todo lo que conversamos, todo lo que les acabo de explicar con matemática, con estas dos funciones, ¿sí? Entonces, esta es la función de demanda del mercado, que como sabemos la podemos identificar que es la demanda porque hay una relación negativa entre la cantidad y el precio, ¿sí? Sabemos que la demanda tiene pendiente negativa. Y la oferta, por otro lado, tiene una relación positiva entre Q y P. Este signo positivo hace que nos dice eso, esa relación positiva. Entonces, tenemos la demanda y oferta y antes de calcular cualquier cosa vamos a sacar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de este mercado. Entonces, para eso, como ustedes ya saben, supongo, hay que igualar la oferta con la demanda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Va a quedarnos 50 menos Q partido en 10 va a ser igual a 10 más Q partido en 10. Esto es lo mismo que pasar esto para acá y esto para allá. Entonces nos va a quedar 40 es igual a 2Q dividido en 10. Y esto vamos a pasar multiplicando y el 2 va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 400 dividido en 2 es igual a Q. Y esto es lo mismo que Q igual 200. Esta es nuestra cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio en este mercado va a ser 200, ¿sí? Entonces ahora para encontrar el precio, lo que hay que hacer es reemplazar esta cantidad de equilibrio en cualquiera de las dos funciones iniciales. Lo vamos a hacer, a ver cuál es más fácil, en la oferta, ¿sí? No sé si es más fácil para ustedes, es más fácil para mí. Entonces, el precio de equilibrio en este mercado sería, esto terminó ahí, sería P igual 10 más Q, que ya sabemos que es 200, dividido en 10. Dividido en 10. Entonces esto nos entrega un valor de 200 dividido en 10 es 20, más 10 es 30. Y este es nuestro precio de equilibrio. P igual 30. Y la cantidad de equilibrio es Q igual 200. ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a poner el problema en nuestras cabezas. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a enfrentar en nuestras pruebas probablemente? Cuando nos digan ya, después que hizo esta, que es la parte fácil, ahora asuma, por ejemplo, y esto es lo que vamos a hacer, que a la oferta se le pone un impuesto de suma alzada igual a 5. ¿Sí? Un impuesto de suma alzada. Un impuesto de suma alzada es simplemente un impuesto que es una cantidad fija por cada unidad que se vende, ¿sí? Eso es un impuesto de suma alzada, que es distinto de los impuestos llamados ad valorem, que eso no es una cantidad, como en este caso 5, sino que un impuesto ad valorem o porcentual es un porcentaje, ¿sí? Una tasa, como el IVA, ¿sí? Entonces, esto es un impuesto de suma alzada, de t igual 5. Entonces, el impuesto, que le voy a llamar t, de impuesto en inglés, esto va a ser de 5. Entonces ahora vamos a ver cómo enfrentamos este impuesto t igual 5 en este gráfico, ¿sí? Entonces, como dijimos que el impuesto iba a ir a la oferta en esta industria, en este mercado, el impuesto siempre va a la oferta o a la demanda, va a ir a uno de los dos. En este caso es a la oferta, entonces nos vamos a preocupar de esta línea, la línea con pendiente positiva. Y acá está, se las presento de nuevo. Entonces, esto es la oferta. Y nosotros queremos transformarla de tal forma que nos diga cuál es la cantidad que se consume con impuestos y cuáles son los precios asociados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta cosa? Para aprender a poner un impuesto, en este caso para saber hacia dónde se tiene que mover la oferta, por ejemplo, lo que tenemos que cachar, lo que tenemos que asociar es que el nuevo punto de equilibrio, por todo lo que hemos hablado, debería tener una cantidad consumida menor, ¿cierto? Porque es lo que hablamos que era un fin de un impuesto, que se consumieran menos unidades. Entonces, pregunta, ¿hacia dónde debo mover esta curva para que la cantidad de equilibrio sea ahora menor?
Si la muevo hacia acá, la cantidad de equilibrio va a estar por acá, que es mayor a 200. Y si la muevo hacia acá, ahí sí, porque vamos a estar en un punto tal que va a bajar una cantidad que es menor a 200. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, yo sé que la oferta con un impuesto tiene que moverse hacia allá. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora en nuestra función. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esta cosa para que se mueva en la dirección que yo quiero? Tengo que sumarle al coeficiente de posición, que ya han aprendido en sus videos de matemáticas que el coeficiente de posición es donde corta a este eje. Entonces le sumo al coeficiente de posición, que en este caso es 10. Quiero que sea 10 más el impuesto. ¿Sí? Entonces, nuestra nueva función de oferta va a ser P igual Q partido en 10, eso queda tal cual, más 10 más el impuesto, que es T, pero ya sabemos cuánto vale T, porque es lo que nos están pidiendo, es 5, ¿sí? Entonces esto no va a quedar más que P igual Q partido en 10 más 15, ¿sí? Porque T es 5. Entonces, si ya sabemos que esto es la oferta con el impuesto adentro, a esto le vamos a llamar nada más y nada menos que oferta con impuesto. ¿Sí? Entonces esto es la oferta con impuesto o impuesto, oferta con impuesto. Entonces, luego de la magia de la edición, tenemos acá nuestra oferta con impuesto, esta es la función, y además la tenemos ya graficada acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos fijamos de primeras? Es que esta línea, la oferta con impuesto, es paralela a la oferta normal, ¿sí? Es paralela a la oferta sin impuesto. ¿Por qué? Porque la pendiente, es decir, 1 partido en 10, no ha cambiado, sino que solamente cambió el coeficiente de posición, que antes era 10 y ahora es 15. ¿Sí? Es 15. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para encontrar todos estos efectos que hemos estado conversando todo este rato? Es encontrar esta intersección. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ya, entonces para calcular este punto, lo que hay que igualar son las dos rectas que se intersectan en ese punto. Entonces, ¿qué rectas se están intersectando en ese punto? Es la oferta con impuesto, que es esta, con la demanda, que es esta línea, la con pendiente negativa. Entonces, acá está esa igualación. En este lado está la oferta con impuesto y acá está la demanda por el bien. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar y encontrar este Q, que este Q va a ser este Q, esta cantidad. ¿Ya? Entonces, va a quedar 2Q partido en 10, porque esto va a pasar sumando, es igual a 50 menos 15, que es 35. Esto es lo mismo que decir Q es igual a 350 dividido en 2. Y esto es lo mismo que decir que la cantidad con impuesto va a ser 175. Esta es la cantidad que se va a consumir con impuesto. ¿Tiene sentido que sea menor a 200? Sí, sí lo tiene. Porque ¿qué era lo que buscaba el Estado o la autoridad con un impuesto? Que se consumiera menos que antes. Entonces ahora se consumen 175 unidades. Es decir, este va a ser 175. ¿Sí? Entonces, luego de encontrar esta cantidad de equilibrio, lo que queremos hacer es encontrar los precios asociados al consumidor y al oferente, luego de esta distorsión que impone la autoridad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a encontrar va a ser, ahora lo que vamos a intentar hacer va a ser encontrar este precio y este precio. ¿Sí? Son dos precios distintos, este de acá arriba y este de abajo. Entonces, primero, para que vayan viendo, esto va a ser el precio que vamos a llamar precio del consumidor. ¿Sí? ¿Y por qué se llama así? Porque es el precio más caro. Onda, ahora, si antes se pagaba 30 por el bien, ahora se va a pagar más que 30. Entonces el precio que encontremos arriba va a ser el precio que van a pagar los consumidores. ¿Qué va a ser? Aún no sabemos, pero va a ser el precio de los consumidores.
En cambio, más abajo va a estar el precio de los oferentes, que tiene todo el sentido de que ahora los oferentes, dado que el gobierno o el Estado, perdón, impone un impuesto, los oferentes van a recibir menos que antes. El precio que reciben por el bien es menor, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el precio que recibe el oferente y el precio que paga el consumidor, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser siempre exactamente el monto del impuesto. Y esta diferencia se la lleva el Estado por cada unidad que vende. Ahora, para no alargar tanto el video y que no sea tan tedioso en términos matemáticos y que lo entiendan o cómo se ve este gráfico básicamente, estos precios ya los calculé en mi casa. Entonces ahora llegué y los puse. Pero los pueden comprobar si quieren. ¿Y cuál es la forma de sacar el precio del consumidor y el precio del oferente? La forma es tomar esta cantidad igual a 175 y evaluarla, por ejemplo, en la oferta sola, en la oferta normal, evaluarla acá, esta cantidad, y nos va a entregar ese precio. En cambio, para sacar el precio de los consumidores, evalúo esta cantidad en la oferta con impuesto o en la demanda, porque este es justo el punto de intersección. Entonces me va a entregar el 32,5. Como yo ya lo hice, ahora puedo simplemente comprobar si es que me dio bien. Y creo que sí. Porque, ¿cuál es la diferencia entre 32,5 y 27,5? Es exactamente 5, que es el monto del impuesto. Entonces, comprobamos al menos que esta diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el oferente es el monto del impuesto, ¿sí? Entonces, luego de calcular estos precios, esta diferencia y ver que vamos bien, porque nos dio el monto del impuesto acá, que era igual a 5, lo que me importa que entendamos con este video es cuáles son los efectos de este impuesto. Entonces ya hicimos la parte matemática más difícil, pero ahora veamos cómo nos quedó el dibujo. Entonces el dibujo, lo primero es, si se fijan, fue que borré esa línea de la oferta con impuesto, porque tampoco es tan útil para el siguiente análisis, ¿sí? Entonces, simplemente la borré, pero dejé todo tal cual. ¿Por qué? Porque quiero que vean bien cuáles son los efectos. Entonces, este rectángulo es de los más importantes. Este rectángulo que está acá, le puse RF porque este rectángulo representa la recaudación fiscal, es decir, los ingresos que obtiene el Estado por poner un impuesto. ¿Y por qué es la recaudación fiscal? Porque si se fijan, como les dije al principio, un impuesto de suma alzada es un impuesto de 5 por unidad. ¿Qué significa eso? Que si se venden 175 unidades con el impuesto y el Estado recibe 5 por cada una, entonces 5 por 175 va a ser lo que recibe por todas. Y ese 5 por 175 es justamente el área de ese rectángulo, de la recaudación fiscal. Entonces eso es lo primero. Luego, lo otro que sabíamos es que el impuesto iba a generar además una disminución de los excedentes. El excedente del consumidor antes llegaba hasta acá, del 30 hacia acá, y todo eso. Pero ahora se achicó, porque ahora es un triángulo arriba, pero más chiquitito. Y por su parte, el excedente de los productores también se achicó. Antes era más grande, llegaba hasta acá también, y ahora es más chico, es un triángulo más chico abajo. Además, sabemos que un impuesto iba a generar una pérdida de eficiencia, y a esa la denotamos por este triángulo azul, ¿sí? Por este triángulo azul, que le llamé pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esta pérdida? Representa que me estoy saliendo del equilibrio anterior. El equilibrio anterior eran 200 unidades vendidas y ahora son 175. Y por el hecho de vender, de transar en el fondo 25 unidades menos, ahora lo que va a pasar es que va a haber una ineficiencia en este mercado. Entonces, ya concluimos un poco cuáles son las consecuencias de un impuesto. La matemática se puede aprender súper fácil. Pero quiero que vean también cuáles son las principales consecuencias y se las presento. Disminución en los excedentes, existe una recaudación fiscal, una pérdida de eficiencia asociada, una disminución en la cantidad y además los precios se distorsionan, generando un precio del consumidor y un precio del productor o del oferente. Listo.
Y entonces, todas estas cosas que hemos acá conversado, en sus pruebas probablemente se las van a hacer calcular. Entonces, esto es el área de un triángulo. Esto es el área de un rectángulo. Esto es el área de un triángulo. Este triángulo también se puede calcular porque esta es su altura y esta es su base. Y listo. En sus pruebas se los van a preguntar como, dígame cuál es la recaudación fiscal. Listo, 5 por 175. No lo vamos a hacer ahora porque no hay espacio en el video. Pero quiero que se vayan con la idea de esto, que se puede calcular y que no es tan difícil, son solo multiplicaciones. Entonces, eso fue la resolución de un impuesto a la oferta, ¿sí? Distinto es el caso de un impuesto a la demanda. O sea, no tan distinto, pero cambian las curvas. La idea sigue siendo la misma. Entonces, ya entendimos por qué se podía poner un impuesto, cuáles son algunas de sus causas y también entendimos las consecuencias con el gráfico, ¿sí? Entonces, espero hayan aprendido. Ojalá, yo aprendí mucho con este video también y que les haya gustado nomás, pues esa es la idea. Acá en Fembit todos venimos a aprender. Espero les haya gustado el video de nuevo, así que denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto.